Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Televidentes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la segunda hora de noticias de su telediario de la televisión pública. Esta señal es retransmitida por Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. Ayer el Comité de Operaciones de Emergencia ha dado algunas resoluciones a propósito de esto. Desde este 23 de diciembre habrá muchas restricciones. Sobre todo habrá que presentar el carnet de vacunación o el certificado electrónico de tener las 2 dosis para ingresar a muchos establecimientos públicos. Entre otras resoluciones, a propósito de este tema hablaremos más adelante con el viceministro de Gobernanza de la Salud, con el doctor Ruales. Pero antes vamos con una nota que contextualizará nuestra primera entrevista con el miembro de la Mesa Técnica de Guayaquil, de la Mesa de Salud. Y es que la aparición de nuevos casos de la variante Omicron en el país han obligado que el COE Nacional tome nuevas medidas que permitan controlar que la variante se propague en el Ecuador. Por ahora, los pacientes positivos están bajo observación del Ministerio de Salud. Lo confirmó el Ministerio de Salud Pública y el COE Nacional. En Ecuador se registran ya 19 casos positivos de la variante Omicron que fueron secuenciados este lunes 20 de diciembre. Las personas contagiadas son quienes estuvieron en contacto con uno de los casos identificados la semana pasada en la ciudad de Guayaquil. Todos se encuentran con síntomas leves y fueron aislados. Asimismo, se ha establecido un cerco epidemiológico con sus contactos. Por eso, este día el COE Nacional tomó decisiones. Estamos pidiendo que se cumpla con la obligatoriedad de la presentación del certificado de vacunación o del carnet de vacunación en todos los lugares públicos. La medida incluye restaurantes, centros comerciales, patios de comidas y cines. Así también en estos espacios se deberá mantener estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El aforo será reducido. 50% de aforo en restaurantes, en patios de comida, templos religiosos, ferias de emprendimiento. En cines y teatros no se podrán consumir ni vender alimentos. En los mercados el aforo será del 75%. Lo mismo para los supermercados, centros comerciales y museos. Las playas estarán abiertas al público desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en las instituciones financieras y del Estado con atención al público será necesario la presentación obligatoria del certificado o carnet de vacunación para poder ingresar. El COE hizo un exhorto a los gobiernos autónomos descentralizados para que en sus territorios eviten el desarrollo de eventos públicos de presencia masiva, así como evitar la apertura de bares y discotecas. También se prohíben conciertos, pases de niños, novenas en espacios públicos y festividades de Año Viejo, por lo que el COE recomienda se haga únicamente con el círculo familiar cercano. Lo que nosotros no queremos y hemos prohibido son los eventos públicos masivos. Pero también explican que estas medidas deben ser tomadas en serio para evitar que el COE deba endurecerlas en el futuro. Para tranquilidad de la ciudadanía, no es que se van a establecer confinamientos en Navidad ni fin de año. Sin embargo, estas medidas van a ser evaluadas en enero y por eso mismo pedimos esta corresponsabilidad ciudadana. Y ya tienen fecha para que todas las medidas anunciadas entren en vigencia. Del jueves 23 de diciembre a las 00 horas y culminarán el domingo 23 de enero a las 24 horas. Darío Javier López, Ecuador TV. Y en Guayaquil se prenden las alertas porque 19 de estos nuevos casos, como hemos escuchado, son en el puerto principal y luego de lo vivido el año pasado, por supuesto, Guayaquil y sus autoridades ya se preparan para estos contingentes. De hecho, el vicealcalde, alcalde encargado, ha dado algunas de estas resoluciones. Con nosotros a esta hora de la mañana el doctor Carlos Farhat, él es el director de la Mesa Técnica de Salud del COE de Guayaquil. Doctor Farhat, buen día. Buenos días. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Bueno, doctor, estos 19 casos están relacionados a ese primer caso que se detectó de Guayaquil, es decir, son del, digamos, del círculo más íntimo, del círculo cercano del paciente número 1. Sí, correcto. Están relacionados con el caso 0, digamos, acá en la provincia del Guayas. Han estado en contacto bastante estrecho con la primera paciente. Se está haciendo una buena vigilancia epidemiológica, una buena estrategia de contención. Se está investigando no solamente al círculo más íntimo, sino a los contactos de los contactos que tuvieron con esta paciente, que es lo que se debe de hacer. Y esperemos que eso no aumente más todavía de lo que ya conocemos.
Doctor, ¿y cuáles son esos síntomas que determinaron que efectivamente estos 19 pacientes, más allá de la prueba de secuenciación genómica, que entiendo es la prueba madre para determinar que está con esta variante? Porque entiendo que no son los mismos síntomas que daba, por ejemplo, con la variante original o con la Delta. Mire, el cortejo sintomático de los pacientes que tienen la enfermedad COVID-19 es bastante amplio. Algunos presentan fiebre, otros no, unos presentan tos, otros no, etcétera. Lo que sí se puede conocer o se conoce ya a través de la información mundial de otras investigaciones es que esta variante Omicron se está presentando hasta el momento de una manera leve, no virulenta, no produciendo muchos casos graves ni desenlaces fatales. Y los síntomas más comunes con esta variante son la rinorrea, es decir, la secreción nasal, la odinofagia, dolor de garganta al deglutir inclusive, un decaimiento general y fiebre. Esos son los síntomas principales que hay que tener en cuenta cuando uno sospecha en un paciente con COVID. Ahora, a estos síntomas hay que agregar el nexo epidemiológico. Es decir, si el paciente o la paciente ha estado en contacto con alguien que venga de algún lugar de riesgo donde ya hay una transmisión activa de Omicron, ese paciente con síntomas de COVID y que ha estado en contacto o en un país donde hay esta transmisión elevada, es sospechoso de Omicron hasta que no se demuestre lo contrario. Y si en el círculo donde han estado estas personas hay uno que ha venido del exterior, también se convierte en un paciente sospechoso de tener COVID con esta variante. Doctor, los 19 casos están en cerco epidemiológico en Guayaquil o en otros cantones de la provincia. Es un problema de la provincia del Guayas. Nosotros nos reunimos con la coordinadora zonal 8 y todo su equipo. Nos supo informar de que es un paciente realmente de la zona 5, de la coordinación zonal 5, pero que se ha hecho ver en Guayaquil y los contactos de estas personas, muchos de ellos viven en Guayaquil. Entonces están trabajando conjuntamente ambas coordinaciones zonales 5 y 8 para hacer esta contención que ya es conocida por todos nosotros, ¿no? Se origina en una reunión empresarial, en una reunión social provocada o llevada adelante por la empresa donde este grupo trabaja para festejo de Navidad y fin de año, me imagino, y algunos de ellos viven en Daule, provincia del Guayas, y otros habitan en Guayaquil. Por eso es que se está haciendo un trabajo conjunto de evaluación, monitoreo y seguimiento de estos pacientes y también de los contactos. Doctor, para entendimiento de la audiencia que nos escucha y nos ven, pero también para para una tranquilidad, por qué no decirlo así, ese cerco epidemiológico está en el núcleo familiar de la persona, en su núcleo laboral o compañeros de trabajo y en algún núcleo social, o está focalizado básicamente en la familia. Se inicia en un núcleo laboral porque es una empresa la que origina el evento, pero ya cuando un paciente que se infecta o se contagia en un evento social ya tiene el virus y tiene la enfermedad, entonces toda su familia también pasa a ser contacto estrecho que uno tiene que vigilar para tratar de cercar y contener la propagación o la dispersión del virus. Así que yo le puedo decir en este momento que se inicia en un núcleo laboral, que el núcleo familiar de cada una de estas personas que han sido contactos también está siendo vigilado y esperemos que no se disperse más en lo que ya está, ¿no? Doctor, el vicealcalde Josué Sánchez había dado algunas disposiciones. ¿Podría recordarnos las cuales son ahora que se aproximan las festividades navideñas? Sí, básicamente y lo más importante es el incentivo que va a dar la Municipalidad de Guayaquil para que las personas se motivan a ser vacunadas, porque una de las problemáticas que nosotros estamos viendo y conocemos es que muchas personas no están acudiendo a esta tercera dosis o de refuerzo. Y hay muchas personas que también solamente tienen una dosis de la vacuna. Y hay un número menor que no tiene ninguna vacuna. Entonces se tiende a motivar a estas personas que puedan vacunarse con la reducción de los impuestos prediales que siempre se cobran desde los primeros días del año, en este caso 2022, en un 5%. Y las otras medidas son medidas que el COE cantonal las impuso en su momento, que era básicamente no eventos masivos públicos, porque en los privados no tenemos injerencia. Sí se sugirió de que en los eventos privados, en los teatros, en los cines, se pida el carnet con las 2 vacunas, pero luego viene la disposición del COE nacional, que es mucho más completa,
donde ya habla incluso de aforos de un 50%, como ustedes lo pasaron en una nota anterior, y sobre todo la obligatoriedad de presentar el certificado con la doble vacunación cuando ingresen a cualquier sitio público, ¿no? Eso es importante. ¿Y ustedes van a hacer ese control con las autoridades municipales, los agentes metropolitanos, por ejemplo, o será exclusivamente del gobierno central? No, nosotros también como COE cantonal tenemos injerencia en el control una vez que las disposiciones nacionales ya están emitidas. Por supuesto que esta y la estrategia la tiene que elaborar el COE cantonal en pleno. Yo aporto como mesa técnica de salud, pero también hay personal de vía pública, de control, justicia y vigilancia, fuerzas armadas, policía, etcétera, para armar una labor en conjunto, una estrategia común que permita aplicar estas disposiciones aquí en la ciudad también. Doctor, ¿cómo está la incidencia de pacientes de las 2 últimas semanas a esta, una vez que se ha detectado esta nueva variante, en cuanto a la capacidad hospitalaria de Guayaquil? Mire, le comento que acá en Guayaquil el incremento sí es sostenido. En las últimas semanas se ha ido incrementando, no es un aumento exponencial, no ha superado la capacidad de atención. Nuestros hospitales tienen camas preparadas para pacientes. La capacidad de UCI, camas UCI de la ciudad de Guayaquil, hasta el día de ayer habían 46 pacientes ingresados y en hospitalización 93 pacientes hospitalizados. Y esas cifras se mantienen estables, se han mantenido estables en las 2 o 3 últimas semanas. Lo que sí nos preocupa es el incremento de la mortalidad, de 1 a 3. El día lunes de esta semana tuvimos 4 fallecidos y ayer martes 6 fallecidos. Esperemos que esa no sea la tendencia, pero estamos monitoreando también esto de acá, porque es un síntoma de la gravedad de la epidemia en cualquier sitio geográfico donde se presente. Pero hasta el momento la capacidad de atención no ha sido desbordada, estamos atendiendo sin ningún problema acá en la ciudad de Guayaquil. Doctor, ¿y los fallecidos tenían algún cuadro médico preexistente, alguna enfermedad preexistente? ¿Eran ya pacientes con doble dosis? ¿Cuáles características tenían? Un poco para mapear, digamos, el grupo etario de los fallecidos. La mayoría de los que están en UCI son pacientes no vacunados o que tienen apenas una sola dosis de vacunación acá en Guayaquil. Sin embargo, lo mismo sucede con los fallecidos. Sin embargo, sí estamos notando que el número de los vacunados, inclusive con doble dosis, está aumentando su número en las salas de hospitalización y de UCI. Siempre mayor es el número de los no vacunados. Y lo importante es que las personas que tienen 2 vacunas y que ahora están en UCI son personas mayores de 65, alrededor de 70 años, que ya tienen más de 5 o 6 meses. Yo diría que inclusive más de 5 meses de haberse puesto la última dosis. Por eso también considero importante lo que el Ministerio de Salud Pública ha determinado ahora, de adelantar la dosis de refuerzo, ya no a los 6 meses, sino a los 5 meses. Y lo mismo ocurre con el número de fallecidos. Ahora, entre los fallecidos hay un agravante más que usted bien lo acaba de mencionar. Muchas de estas personas que han fallecido y que tienen sus 2 dosis tienen comorbilidades bastante graves, bastante serias, que luego de 5 meses, al disminuir sus defensas, pues la enfermedad los ha vencido y lamentablemente han fallecido. Doctor, el gobierno busca llegar al 85% para la inmunidad de rebaño hasta el 30 de diciembre, algo que no parece tan próximo porque estamos en festividades y eso a veces limita las brigadas de vacunación. En Guayaquil, ¿cuántos son los no vacunados, para tener una idea? De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, la cobertura en nuestro cantón es alrededor del 70%, 71% de la población objetivo, es decir, los mayores de 5 años, ¿no? 5 años de edad. No estamos en el 85% y como usted bien lo acaba de notar, se nos va a hacer muy difícil alcanzar esa cobertura. Quisiéramos lograrla y vamos a trabajar para eso, porque es lo más importante. Y pensamos que a lo mejor no lo vamos a lograr y es lo más probable por esto, por la festividad de Navidad, por la festividad de fin de año, que usted está anotando perfectamente. Hay que hacer conciencia en la ciudadanía que si queremos tener unas festividades seguras, tranquilas, con nuestro núcleo íntimo, familiar, debemos de vacunarnos, definitivamente. Doctor, pregunta final. ¿Piensa usted que podría proyectarse un incremento mucho mayor de casos luego de las festividades, hablando del 15 de enero, una vez que ya se tengan pruebas de lo sucedido estos últimos 15 días del año?
Yo pienso que sí, que va a haber un incremento bastante fuerte luego de las festividades en las primeras semanas de enero. Cuantificarlo es difícil, porque la variable comportamiento humano también es difícil de predecir. Pero usted ve que inclusive con lo que estamos viviendo ahora, todavía vemos personas que no utilizan mascarilla, que acuden a lugares cerrados, que no se cuidan, que no se protegen. Entonces, incremento va a haber, cuantificarlo va a ser difícil porque dependemos del comportamiento humano de las personas. Doctor Carlos Farhat, director de la Mesa Técnica de Salud de Guayaquil, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy gentil.